Bueno, pero nos dicen, es decir, perdón, pero Dos Bocas lo inauguraron y no produce gasolina. ¿Qué está pasando ahí? Exacto. Explícate. Sí, mire, me encanta que me hagas esta pregunta. Ya querían ver los barriles el primer día. ¿Cómo mire, puedes decir que se inauguró si no están la gasolina fluyendo? Son 586 hectáreas. Se construyeron 90 tanques de almacenamiento para líquidos y para gas, que equivalen a 15 millones de barriles de almacenamiento. 17 plantas de proceso y una de cogeneración y todo un complejo administrativo tan solo en 2 años, 2 meses. Nunca en ninguna parte del mundo se ha construido eso. Esa es la etapa constructiva. Por eso el 1 de julio va el presidente a decir, es una etapa constructiva, es ejemplo mundial. Mundial, yo no nada más voy a decir nacional, mundial. Una terminal de almacenamiento de 90 barriles no se hace en 18 meses en ninguna parte del mundo. Nosotros lo hicimos. Ya sin contar el relleno del sitio, porque esa fue la preparación del sitio. Bueno, ahora ¿qué sigue? Sigue la integración. Son miles y miles, más de 24,000 kilómetros de cableado eléctrico que hay en la integración, de tuberías, de equipos de instrumentación que se están colocando. Eso, tenemos un programa con todos nuestros expertos petroleros de Pemex, que son buenísimos, los del IMP. Tenemos un programa con las empresas constructoras, y vamos en eso, para cumplir el año que entra en el arranque del proceso. En ninguna parte del mundo se ha hecho eso. Luego volteas y yo escucho a la oposición. ¿Pero cómo? Una refinería que no refine. En el 2003, siendo gobierno el PAN, dicen vamos a hacer una ampliación de la refinería de Minatitlán, que era un tren de refinación. Se tardaron 10 años. 10 años, casi 10 años en que arrancara eso, y ya no es que les costó el doble, sino es que más. Por la integración. Integraron mal, lo que tú gustes si quieras, yo no me voy a meter. Tenían unas empresas que yo dije, esas empresas no las quieren Dos Bocas. ¿Por qué? Porque yo vi la experiencia en Minatitlán, dije, fueron fatales. Y eso es lo que ellos hicieron. Y estoy hablando de un tren de refinación, nada más. Aquí estamos hablando de una refinería completa, pero yo creo que no saben ser oposición, están aprendiendo a ser oposición y tienen que aprender, quitarse el hígado porque se están viendo mal, lejos de eso, decir, a ver, de qué se trata, cómo es, en qué les ayudo, quién es el especialista. Yo te quiero preguntar, Rosy, cuando tú llegaste, ¿con qué te encontraste? ¿Te encontraste con cantidad de contratos? ¿Te encontraste con cantidad de gasolina importada? ¿Te encontraste con concesiones raras? ¿Qué encontraste? Encontré un sector completamente suelto, desordenado. El cambio de ley del 2013, la reforma energética, fue con una apertura y sin orden. Cuando tú vas a abrir un sector como este, tienes que hacerlo por pasos, ir viendo. Aquí no. Aquí era urgente, abran y entreguen todo. Entonces, me encuentro... Entren a saco. Pero de veras. Entonces, imagínate, te voy a poner 2 ejemplos. La red eléctrica y combustibles. Si la red eléctrica que tenemos en todo el país, cuando mucho te demanda 50,000 megawatts, ¿cómo es que se habían entregado permisos por 130,000 megawatts? ¡Eran visionarios! Entonces, cuando tú llegas y dices, y ya se estaban construyendo, ahorita hay infraestructura para 82,000 megawatts, todos los días hay que estar acomodando cómo vas a distribuir y a despachar esa electricidad. Todo eso es porque no había planeación. Y era tú da permisos y al cabo el mercado y ahí se matan arriba y cada quien se va a pelear. No, oye, espérate, es la electricidad, la red eléctrica que es propiedad de la CFE, incluso por ley. Esa es propiedad de la CFE. ¿Cómo vas a estar bombardeándola?
Pues a ver, separan permisos, no hay más permisos. Pero Rocío Nale, ¿cómo es? ¿Qué es esto? ¿Vas a hacer las cosas mal? No, orden. Este se llama balance de energía y aquí tenemos un desbalance. Luego volteo y veo que había 1056 permisos de importación de gasolinas. ¿Cómo? 900% más de lo que necesitamos en México. Ok, ¿quién tiene estos permisos? Okay. Pues los tenía el que sea. Si tú cumplías los 15 o 20 puntos que te decían ahí en la Secretaría de Energía, te sellaban y te decían, usted tiene un permiso. Había pero personas... No era el que sea, era el que sea compadre de... No, era todo. Había una persona que dijimos, ¿cómo es que tiene 9 permisos esta persona? Una persona del norte. Y a ver, ¿cuánto de estos 9 permisos, cuánto ha importado? 0. Porque empecé a cruzar con el SAT y con aduanas. Oye, no ha importado. ¿Cuánto tiempo tienen los permisos? Pues tienen 1 año y medio. Si no tienes un año, los tienes un año y no los has usado, se cancelan todo. Entonces empezamos a cancelar. Entonces o sea, se pararon y se revisaron los que había. Sí. Y a ver, vamos a revisar todos. Y a ver, todos estos se cancelan. Entonces empiezan a salir, oye, es que yo tenía mi permiso, sí, pero ¿para qué lo quieres si no lo estás usando? Es que, a ver, no lo estás usando, dice el SAT que tú no has reportado. ¿O dónde estás metiendo? Y entonces empezamos a detectar que entraba diésel y que lo registraban como aceite mineral, o que entraba una gran cantidad de contrabando por tren, por barco, por pipa. Más el huachicol. El huachicol, era un desorden. Y entonces la instrucción del presidente es orden. Me revisas todos los permisos y orden. Y de 1053 nos quedamos con 50. De ese tamaño el desorden. Incluso de dónde viene el combustible, pues de la refinería que está en Luisiana, con tu papel, dónde va a entrar, a ver aduanas, en qué gasolinera se va. O sea, toda la trazabilidad del combustible. Tuvimos que meterlo. Eso nos llevó mucho tiempo. Aparte el huachicol, donde Pemex constantemente cuidando pues todos sus ductos, todo lo que sabemos que se había creado en este desorden que se dio. Entonces puse a poner orden, a ver qué. No, las energías renovables. Rocío Nale, no quieres las energías renovables. ¿Cómo no las vamos a querer? ¿Quién no la va a querer? Pero a ver, orden. Las energías renovables, solar y eólica, son intermitentes. Sí, claro. Por eso, pero yo quiero hacer este campo solar de 300 megas en Durango. Muy bien. ¿Por qué no me das permiso? Ok, y a las 6 de la tarde que estos 300 megas ya no generan, ¿cómo voy a sustituir? Pues necesito una planta de respaldo de gas. De gas. Bueno. Entonces la CFE dice, yo no puedo estar metiendo y sacando las plantas a operar todos los días porque se me dañan, se llama estrés mecánico. Entonces lo que hace es, ok, termina tú tus 300 megas mientras yo tengo aquí mi planta trabajando, para que cuando tú termines, yo te haga el respaldo. Ok, pero ese respaldo lo tienes que pagar. No lo pagaron. Entonces dijimos, a ver, señores, orden. ¿Está bien? La transición energética lo dice la palabra, transitar. Vas a ir pasando así en todo el mundo. Quien se desconecte, como lo hizo Alemania, que dijo, ya no queremos saber nada de los fósiles, tienen un problemón. Ahora ya están, claro. Y ahora ellos están regresando al carbón porque es lo que tienen. Entonces nosotros es, a ver, con cautela, con balance. Yo creo que eso ha sido bueno que esté en la Secretaría de Energía una ingeniera o un ingeniero, porque la primera materia que tenemos nosotros en la universidad se llama balance de materia y de energía. Y en eso se basa. Entonces yo empecé a ver, tenemos que tener el balance, cuánto necesitamos, cuánto generamos, cuánto necesitamos tener de almacenamiento respaldo, y esa es la planeación. En eso hemos ido trabajando. Pero en términos de planeación, ¿se prevé
que en poco tiempo vamos a volver a ser autosuficientes en gasolinas, porque uno de los fenómenos extraños del proceso neoliberal es que México llegó a ser totalmente autosuficiente en gasolinas. Vendíamos gasolina, y en la era neoliberal simplemente eso se perdió y nos convertimos en importadores netos de gasolina. Y no ha sido fácil remontar esa pendiente. ¿Y cuándo vamos a poder ser autosuficientes en gasolinas? Fíjate que es una de las metas que el presidente López Obrador se planteó. Y hace poco nos comentaba, dice, híjole, ahorita estamos viendo lo que cuesta trabajo y dinero hacer una infraestructura. Dice, tanto que se batalló en construir y en hacer, y cómo destruir. Es tan fácil destruir, porque tú empiezas a soltar y a abandonar. Entonces volver a rescatar esto nos cuesta. En este sexenio él se propuso, tenemos que ser autosuficientes de gasolina. Las 6 refinerías entraron en un programa 2019, 20, 21, 22 y 23, 5 años, en que cada año se ha invertido para la rehabilitación. Se ha invertido 50,000 millones de pesos hasta la fecha, en estos 4 años, en lo que es la rehabilitación de esas 6 refinerías. Comprar equipo, pues invertirle a todo lo que ya estaba. Incluida la que compraron en Deer Park. No, aparte la de Deer Park. Sale la posibilidad de Deer Park y es inmediatamente, esa fue una visión del presidente. Dijo, a ver, vamos por Deer Park, ¿cuánto nos genera? Se hace el balance, vamos por ella. Además, lo que no se comenta mucho es, nosotros ya éramos dueños del 50% de Deer Park. Entonces vamos por el otro 50% y nos hacemos del control total, y eso nos va a permitir para pues poder meter gasolina y diésel que se genera de aquella zona, pero ya es de nosotros. Que eso ya estaba funcionando bien. Que ya estaba funcionando, que ya tuvo toda su etapa de arranque, que tenía, a esa sí estaba en mantenimiento, esa sí no había tenido problema, porque pues entre Shell y Pemex, pues todo el dinero, Pemex no había visto ganancia, porque toda la ganancia se la invertía allá en mantenimiento. Está bien, bueno, pues ahí está. Y Dos Bocas. Entonces ya con las 6 refinerías, Dos Bocas y Deer Park, el presidente López Obrador recibe este gobierno con 6 refinerías y los va a entregar con 8. Esas son sus cuentas en refinación, con una autosuficiencia y dejando asegurado la movilidad para los mexicanos. Pero y esas 6 trabajando bien. Sí, bien, sí, bien. Aparte, la innovación tecnológica, porque generamos combustóleo. Combustóleo es el residuo pesado de las refinerías. La innovación tecnológica, hace 20 años no había plantas coquizadoras, 20, 30 años no había plantas. Entonces ahora ya hay una planta que te agarra ese residuo, por decirlo, para que me entiendan, exprime más el combustóleo y saca más gasolina y diésel. También estamos haciendo la coquizadora de Tula, que se había dejado a medias, el gobierno pasado la suspendió, y iniciamos ya con la coquizadora de Tula, porque no había, de Salina Cruz. Entonces vamos a dejar las 6 refinerías con coquizadoras, sin combustóleo. Dos Bocas, que ya tiene la planta coquizadora, que también no va a generar combustóleo. Entonces el rendimiento de las 6 refinerías va a incrementarse, porque las coquizadoras aumentan su rendimiento. No nada más las estamos rehabilitando, sino que también las estamos innovando y estamos obteniendo mayor ganancia. O sea, el presidente ha hecho un gran trabajo en este sector.